Mejor. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, compañeras, compañeros. Un placer estar aquí. Hoy en un momento de tensión política y de desorientación de la izquierda venimos las gentes de Izquierda Unida pues a tratar de hablar de lo importante, ¿no? de derechos y hacer pues, lo que mejor sabemos hacer, la militancia de Izquierda Unida, que es plantear propuestas concretas, políticas, abrir espacios de debate y de reflexión colectiva y, bueno, pues humildemente vamos a echar aquí la mañana en ello y particularmente esta mesa para hablar, como no puede ser de otra manera, de algo tan importante como el derecho a la vivienda. Es algo que estamos trabajando a nivel federal intensamente, tratando de trasladar políticas de alcance, políticas de fondo que acaben con el modelo especulativo que hoy impera, por desgracia, en este país. Y también con la mirada puesta en que efectivamente garantizar el derecho a la vivienda interpela a las tres administraciones de manera muy directa, desde luego no solo a la administración central, mucho a la autonómica y también a la municipal, con una mirada más amplia, ¿no? Enfocada también en el urbanismo, y por eso hemos configurado pues esta mesa que tengo yo aquí el honor de presentar y por supuesto también con esa mirada social que nos va a aportar también el compañero que nunca debemos perder, ¿no? Esa pata, ese pie en las calles, además del pie en la institución. Voy a dar paso directamente a los compañeros. Vamos a intentar no extendernos demasiado para que luego, no lo puedo asegurar, pero creo que sí que vamos a tener un ratín para poder también escucharos y si tenéis alguna cuestión que trasladarnos, alguna duda o alguna reflexión, pues adelante. En primer lugar va a intervenir el compañero Manuel Sarabia, ya la compañera lo avanzaba. Aquí me consta que en el territorio es un referente en materia de vivienda y de urbanismo. Si no me equivoco es arquitecto y profesor de urbanismo y ha sido concejal de urbanismo y de vivienda precisamente aquí en esta ciudad con una experiencia pues, que tenemos mucho interés en escuchar. Va a intervenir después a continuación Javier Rubio. Javier es un referente activista social por el derecho a la vivienda desde hace mucho tiempo, madrileño, es del CAES, es abogado, bueno, pues defensor de dignísimas causas como, por ejemplo, Ana está haciendo un trabajo muy importante en todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de las personas que viven en Cañada Real, por poner un ejemplo concreto de las muchas luchas que tiene a las espaldas Javier y el CAES. Y cerrará María, la compañera María, que hoy representa pues, lo que están haciendo los compañeros y compañeras en el Gobierno de Asturias desde la Consejería. Tenemos por aquí también a Ovidio Zapico, a nuestro querido y admirado consejero. Están haciendo un trabajo de hormiguita fundamental porque desde Asturias lo que están haciendo es plantear políticas de alcance que están pues, digamos que chocando con ese modelo especulativo y están marcando una tendencia que ojalá en el resto del Estado pues, se pueda extender. En este momento pues, son para nosotras y nosotros un ejemplo. Así que sin más, doy a Manuel la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme y a ver si puedo en un poco de tiempo resumir lo que se ha hecho, lo que se hizo en el Ayuntamiento de Valladolid en los últimos 8 años. Vamos a ver, lo he organizado, no sé si es la mejor opción, pero es la que se me ocurre. Siempre lo repito y siempre me parece que no es la mejor opción. Pero bueno, en 20 y tantos puntos de cuestiones que se han ido haciendo, porque sostengo la teoría de que la política de vivienda no se arregla o no se resuelve con una opción, con una intervención, con uno o dos asuntos, sino que hay que ir tocando bastantes palos. Y esa es la cuestión. Es decir, que ahora lo vamos a ir viendo, de temas que hay que ir tratando y que yo creo que hay que ir tratando todos, de una manera o de otra. Entonces, vamos a ver, los voy relatando y así de esa forma pues, se puede ver lo que creo que es interesante. Diciendo de antemano, ya lo ha dicho antes Carolina, que el tema fundamental en la vivienda, lo fundamental es la comunidad autónoma. Digo, las competencias, es que es así. Se habla incluso de competencia exclusiva, que luego no sé muy bien por qué no es exclusiva, pero es la competencia de vivienda es de la comunidad autónoma. Por arriba está el Estado,
que hace una política económica y entonces las intervenciones, ha habido muchos conflictos también en si el Estado se mete más de la cuenta en regular o no. La última ley de vivienda pues ha habido problemas en ese sentido, y también hacia abajo los ayuntamientos están más cerca de la población, lo que se dice siempre y que es verdad. Entonces es una competencia compartida, pero que fundamentalmente es de las comunidades autónomas. Lo digo por pasarle el muerto a María, pero es así. Bueno, entonces vamos a ver estos, ya digo, 20 puntos. 1. Es necesario definir las condiciones, las exigencias de la vivienda. Y es un tema que no es menor. Es decir, en las ordenanzas municipales, por situarlo, hay que definirlo. Y nosotros en Valladolid, una de las cosas que hicimos, que yo creo que no está mal, que es una manía que tienen las ordenanzas municipales de siempre, es exigir, por ejemplo, lo digo por poner un tema concreto, exigir garaje a la vivienda. No tiene ningún sentido. O sea, como si fuese una de las condiciones básicas, como igual que exiges baños o cocinas, exigen garaje. Pues una de las cosas que hicimos fue quitar esa exigencia. Puede haber viviendas sin garaje. El garaje no es una de las condiciones de habitabilidad de la vivienda. Ya está, es de habitabilidad de los coches, no de la vivienda. Punto 1. Punto 2. La rehabilitación. Si antes hemos hablado de las condiciones de habitabilidad, pues hablamos también de edificios o viviendas que no la tenían y que vayan mejorando. Entonces, en este punto, pues lo que planteamos era, incluso hubo un momento, el periodo de pandemia ha sido muy curioso, porque ahí hubo que hacer algún tipo de medidas que no se hacían habitualmente. Por ejemplo, desde el ayuntamiento se plantearon unas ayudas a la rehabilitación, que es algo que viene haciendo habitualmente la Junta de Castilla y León, pero también se hizo en este caso. Pero luego también hubo actuaciones de rehabilitación en algunos barrios de Valladolid, en Distrito Fasa o en el 4 de marzo, y eran ayudas para mejorar sobre todo las condiciones higrotérmicas del edificio y de accesibilidad. Es importante también en esta... Voy demasiado despacio. En este aspecto, por ejemplo, la disposición de ascensores. Ha habido algún problema en ascensores en edificios que no lo tienen. Ha habido algún problema, por ejemplo, en algunas de las calles que se planteaba que no se podía poner el ascensor en el interior del edificio y no tenía suficiente patio para ponerlo y se han puesto directamente en la calle. Ya digo que hubo problemas, pero se primó la necesidad de poder disponer de ascensores en edificios que no lo tenían. Tercero, tipologías. La tipología de vivienda, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las características? Por ejemplo, para que nos hagamos una idea de tipologías de vivienda de las que se están impulsando actualmente, es el cohousing, es decir, viviendas colaborativas. Y eso desde el ayuntamiento se han facilitado suelos para algunas cooperativas para que desarrollen este tipo de actuaciones, o también incluso desde el propio ayuntamiento como proyectos propios, alguno en la avenida de Burgos. Cohousing, es decir, nuevas tipologías. Cuarto, cuestión de sinhogarismo, de albergues, etc. En el ayuntamiento se hicieron dos cosas que yo recuerde, que una era la de intentar ampliar y mejorar las condiciones y características del albergue. Ya sé que no es lo mismo, no es lo de Housing First, etcétera, pero bueno, pero el albergue tiene su función también. Y segundo, la cesión de una parcela que luego lo revertió el nuevo equipo de gobierno, o sea, es decir, se eliminó esta cesión para el Ministerio de Inclusión para refugiados, un centro de refugiados, que el ayuntamiento también cedió esta parcela. Quinto, parques públicos de alquiler social. Se pasó, lo dijo antes en Rocío, de 12 viviendas que había a más de 300. Viviendas comprando, vivienda usada, vivienda dispersa, es decir, era un parque público el que se ha querido hacer discreto, porque no son edificios completos, sino que son viviendas en edificios existentes, viviendas vacías, y por lo tanto se cumplía la función de dar uso a viviendas vacías y ir formando un parque disperso y discreto en la ciudad. Quinto, otro punto,
viviendas protegidas asequibles, es decir, el ir creando en cualquier intervención urbanística, esto es un clásico también, poner un porcentaje mínimo de vivienda protegida, o las parcelas que disponía el ayuntamiento y que vendía eran todas para vivienda protegida. Después, suelo. Se ha hecho un plan general nuevo en el cual se racionalizó el suelo que estaba calificado como suelo urbanizable o urbano no consolidado, se clarificó y se racionalizó, es decir, era un disparate lo que había, y sin embargo ahora pues es un plan mucho más equilibrado y yo creo que da buen uso, que funciona. Se están construyendo actualmente en torno, antes lo hablaba, en torno a los 1.000 o 1.000 y pico viviendas anuales, que yo creo que es un ritmo bueno. No es ni un ritmo exagerado, ni tampoco es la atonía que durante unos cuantos años, después de 2008, hubo. Por tanto, también cuestión de urbanismo y de desarrollo de suelo. Después, en barrios vulnerables, en algún barrio, concretamente en el 29 de octubre, lo que hicimos fue empezar, está sin acabar, ahí ha habido muchos problemas, pero lo que se empezó a hacer era una actuación en la cual se mejoraba, se rehabilitaban las condiciones de las viviendas existentes, no solamente como en el caso con ayudas europeas o con la intervención de los vecinos, sino en este caso como una política global municipal que el ayuntamiento se hacía cargo de la mejora de las viviendas existentes en condiciones incluso, por ejemplo, sacando el saneamiento al exterior, mejorando las condiciones de las fachadas, las cubiertas, etcétera. Y eso se ha hecho también, ya digo, como intervención global, municipal. Después, o sea, barrios vulnerables. Después, política también respecto a la terciarización, respecto a la turistificación. Lo que se hizo fue en la normativa considerar las viviendas turísticas como una actividad económica, no como vivienda, como actividad económica, con todas las exigencias que se plantea a la actividad económica. Es decir, puede haber edificios enteros con sus propias condiciones, como los hoteles, pues también pueden ser de vivienda turística, pero lo que no puede haber son viviendas de uso turístico por encima o mezcladas con el resto de las viviendas de un edificio residencial. Ayudas al alquiler. Hubo ayudas al alquiler en el periodo de la pandemia, solamente en ese periodo, pero hubo ayudas municipales también al alquiler. Herramientas de intervención, pues el observatorio de vivienda que se ha planteado dentro del ayuntamiento, no se ha llegado, se ha planteado, todavía está pendiente de consolidar. Leyes y normas, se ha participado en la normativa desde el ayuntamiento, se ha intentado participar en la legislación tanto estatal, se han presentado enmiendas y propuestas, como en la autonómica también. Planes y participación, se hicieron 2 planes de vivienda, uno en 2017 y otro en 2021. Se creó la Mesa de la Vivienda para la participación de todos los agentes, asociaciones que estaban implicados en la política de vivienda y con unas reuniones que tenían cierto ritmo, trimestrales o como mínimo semestrales, y que ahora luego en todo el periodo que lleva el nuevo ayuntamiento no se ha reunido más que una sola vez. Después, bueno, el plan municipal, Mesa de la Vivienda, y lo último que voy a decir, el tema del presupuesto, que es lo fundamental. Es decir, si no se invierte en vivienda, es muy difícil hacer políticas de vivienda, sobre todo para parque público, etcétera. Bueno, pues en el ayuntamiento, cuando estuvimos nosotros, dedicábamos una cantidad, eran 9 millones al año, era el presupuesto. Luego se ha ido bajando, con el nuevo equipo, etcétera. Pero es poquísimo, 9 millones. Lo que planteábamos en el programa electoral de 2023 era subirlo a 19 millones como mínimo. Yo creo que es una medida razonable, porque cuando hablamos de vivienda tiene que haber un porcentaje del presupuesto público suficiente que se dedique a vivienda. Tengo aquí algunos números, luego si viene al caso los haré ver. Pero yo creo que interesa ir viendo el conjunto de las actuaciones, ya digo, desde el punto de vista municipal, no solo como una o dos cuestiones, sino como una actuación conjunta en varios temas, nada más. Sí que está. Ha cumplido.
Javi. Buenos días, muchas gracias. Me llamo Javier Rubio, vengo del Centro de Asesoría de Estudios Sociales, como ha dicho Carolina. Trabajamos allí desde lo jurídico con movimientos sociales y en diálogo con organizaciones políticas. Ya hace un año y pico, cuando surgió la iniciativa Convocatoria por la Democracia, acudimos a esa llamada porque nos parecía muy interesante la apertura a muchos frentes y a nutrirse de experiencias de muchos actores para, bueno, empujar y agradecer especialmente esta invitación hoy aquí que nos habéis hecho. Primero porque nos sacáis un poco de nuestra zona de Madrid, que siempre salir de Madrid es un lujo, es muy agradable escuchar otros acentos, ver otras zonas, ver otras velocidades, de eso ya me lo llevo, ¿no?, con esta cita de hoy. Y también especialmente agradecer a Carolina por el compromiso que viene demostrando por el derecho a la vivienda en Madrid desde hace muchísimo tiempo, especialmente por el compromiso personal incluso y con bastante valor en la lucha por los derechos de los vecinos del barrio de Cañada Real en Madrid, que es una lucha bastante difícil, y ahí está demostrando para nosotros una posición coherente, valiente, comprometida, que no es nada fácil. Yo os quería comentar, básicamente, que haciendo un poco uso de Convocatoria por la Democracia, lo que tenemos ahí fuera es una guerra entre el mercado inmobiliario y la democracia. Voy a intentar explicar un poquito por qué esto sucede y por qué está siendo así. Desde hace muchos años, en un proceso que cada vez se va acelerando más, hay una fiebre especuladora que recorre todas nuestras ciudades y todos nuestros barrios, por toda la geografía, por la costa, por los centros turísticos. Ahora la compañera Pilar me hablaba del caso del barrio Húmedo en León, que ya está dejando de ser un barrio, será una zona turística, será la zona turística del antiguo barrio Húmedo, pero quizá en el futuro ya no sea el barrio Húmedo, porque ya no será un sitio en el que viven personas con sus conflictos, con sus historias, con sus relaciones de vecindad, sino que será un sitio en el que transitan turistas, personas que van de paso y que pues, no tienen ninguna relación con la ciudad, ni con la democracia, ni con los valores que representa León, ni con su historia, sino que consumen la ciudad, ¿no?, de manera, además, muy extractiva. No sé si sucede en el barrio Húmedo o en otras zonas en Castilla y León, pero desde hace también varios años se viene viendo en los parabrisas de los coches un montón de anuncios del tipo urge comprar piso en la zona, se busca piso para inversores chinos, se compra piso, abstenerse inmobiliarias. Luego resulta que quien está detrás de estos anuncios son inmobiliarias. También estamos viendo desde hace años que en las redes sociales se vende la inversión inmobiliaria como algo moderno, innovador, positivo, y mucha gente está vendiendo la inversión en ladrillo como una especie de nuevo mantra por el cual te puedes convertir en un cómodo rentista y vivir de las rentas si te lo montas bien y eres lo suficientemente perspicaz para encontrar las oportunidades del mercado inmobiliario. Hay una especie de, igual que hay los criptobros, que hablamos muchas veces, también existen los inmobros, cada vez más populares. Es esta ventana de oportunidad que se le abre a la gente para, oye, meter unos ahorritos en inmobiliario, y poco a poco ir haciendo la hucha y te convertirás en un capitalista inmobiliario al cabo del tiempo y podrás vivir de las rentas de los demás. También sucede que en el mundo de la abogacía, yo lo vivo porque cada vez me llegan más anuncios de cursos de formación para orientar a los propietarios en fórmulas para evadir la regulación sobre arrendamientos urbanos. Es decir, que se anuncia clarísimamente, oye, vamos a invitar a nuestros clientes a que en su gestión patrimonial esquiven la ley de arrendamientos urbanos y, por lo tanto, no alquilen bajo la normativa de vivienda, sino que alquilen bajo otras fórmulas, como puede ser alquiler temporal, o puede ser subarrendamiento de habitaciones, puede ser alquiler turístico, cualquier cosa huyendo de la regulación de las viviendas para familias, para trabajadores, estatal. Hasta el punto de que se llega a presentar en estos foros jurídicos
a los propietarios como víctimas vulnerables de sus inquilinos, en una especie de inversión de los papeles, de tal manera que, incluso esto luego se traslada a los medios de comunicación, pues son los inquilinos en riesgo de desahucio, los aprovechados de sus pobres caseros que están sufriendo, digamos, una especie de rentismo al revés. Sería que es que los inquilinos que pagan la renta se les presenta como rentistas. A ese absurdo llegamos en una inversión de los valores muy preocupante dentro de esta guerra que hay del inmobiliario contra la democracia. Incluso Idealista se sabe ya que su algoritmo impide poner los anuncios por debajo de determinados niveles de precio. Es decir, no te permite el algoritmo. Tú tienes un piso, eres un propietario, lo quieres poner en alquiler, no puedes ponerlo por debajo de determinados niveles porque el algoritmo te lo prohíbe. Lo que no te prohíbe es poner en alquiler un zulo insalubre en el casco histórico, a 800 euros de una estancia sin baño. Eso no te lo prohíbe. Pero poner una vivienda a un precio por debajo de mercado no te deja el algoritmo. Así que lo que tenemos es una mezcla del rentismo de toda la vida mezclado con el capitalismo de plataformas. Y el resultado de esa combinación es un monstruo rentista que está devorando viviendas, barrios, ciudades, se los come y lo que produce, después de hacer la digestión, son activos inmobiliarios, assets. Es decir, que estamos viviendo un proceso acelerado, no sé si tenéis esa sensación, pero en Madrid se vive cada semana, en el que estamos perdiendo los barrios y las ciudades, estamos perdiendo a nuestros vecinos, están siendo expulsados poco a poco o muy deprisa, y en su lugar se nos están entregando ya no viviendas, ya no barrios, sino su versión fantasmagórica, que son barrios sin vecinos ni vecinas. Viviendas sin vecinos ni vecinas. En todo caso, turistas, gente que pasa por allí, gente que lo consume, o gente que está sobreviviendo de manera muy temporal, con lo cual estamos perdiendo el barrio. Y esta es una batalla que es muy importante por la democracia, porque en los barrios y en las viviendas y en las ciudades se produce la unión de gentes diversas que luchan por la democracia y que se encuentran en las manifestaciones y que se encuentran en las asociaciones y que se encuentran en los locales, de tal manera que al perder los centros urbanos, cada vez más, estamos perdiendo el espacio donde se desarrolla en buena medida la democracia tal y como la conocemos. El modelo urbanístico al que vamos, ese modelo Donut, hablado en los libros de la España de las piscinas, es un modelo donde el centro se vacía y nos vamos a vivir a los nuevos desarrollos, a las afueras, dependiendo del coche, del centro comercial, y ya bastante aislados del vecindario, ¿no? Como en vidas cada vez más metidas hacia el interior, de pantallas o de urbanizaciones cerradas y con cada vez menos conexiones. Ese modelo es un modelo profundamente antidemocrático. Tiene consecuencias en el que cada vez nos encontremos más solos y más solas y tengamos menos vínculos sociales. En la medida en que eso se produce, estamos perdiendo la democracia. Es decir, que gritamos muchas veces en las manifestaciones la vivienda fuera del mercado, pero es que ya estamos en una pantalla más adelante. Es que el inmobiliario está sacando la vivienda del mercado de la vivienda para producir no viviendas. Espero que se me entienda. Se trata de huir de la regulación de las viviendas y tener otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo donde no viva gente. Vivienda es el femenino de viviendo. Bueno, pues la vivienda es el sitio donde vivimos, ¿no? Pues lo que se produce es otra cosa, son mercancías, assets. Las administraciones públicas, aunque va por barrios, pero no están siendo capaces de dar esta batalla. Y en algunas zonas directamente son aliadas del mercado inmobiliario y son sus mayores defensoras. Se podría plantear en un momento dado incluso, oye, una reversión de las competencias en materia de vivienda para que el Gobierno central las asumiera. Porque si hay alguna comunidad autónoma que no está ejerciendo la competencia, sino que al contrario está socavando el derecho a la vivienda, pues habrá que echarle el guante y decir, oye, mira, me quedo yo la competencia, si tú no la quieres, si tú no vas a ejercer, no vas a aplicar la ley de vivienda, no vas a declarar zonas tensionadas, me la quedo yo y ya lo declaro yo. Jurídicamente entiendo que esto tendrá su posibilidad o su viabilidad. Políticamente es que se cae por su propio peso. Pero
No voy a dar recetas aquí de tipo de gestión política. Estoy bastante de acuerdo en lo que ha contado ahora Manuel, de la experiencia en Valladolid, en muchas de las cosas que ha contado, pero sí voy a decir por qué es importante que demos la batalla, compañeros y compañeras, militantes de todos los colores y de todas las asociaciones y organizaciones políticas, en esa batalla de la democracia contra el mercado inmobiliario. Y es que cada vivienda que se pierde ya no se recupera. Cada vecino que perdemos, que ha sido desahuciado, es un vecino que es expulsado, ya no le vemos más, y además su vivienda no viene otro vecino nuevo que lo repone. En todo caso, viene una vivienda turística, o viene un inversor chino, o viene alguien de paso, o a lo mejor viene un vecino muy acomodado que pueda pagar esa renta, con lo cual lo estamos perdiendo. Entonces, un poco por volver a las fuentes de energía democrática fundamental, es necesario dar la batalla vivienda a vivienda, barrio a barrio, y desde aquí hacer un llamamiento a recuperar esa movilización social, dotarla de mayor fuerza si cabe, en la lucha inicialmente contra los desahucios, pero no solo, porque al final, luchando contra un desahucio concreto que van a expulsar a nuestro vecino o nuestra vecina, estamos defendiendo el barrio. Y es necesario unir la lucha contra los desahucios con la lucha por el barrio, con la lucha por el derecho a la ciudad, con la lucha por el pequeño comercio, con la lucha por el mercado de cercanía, con la lucha por el vecindario y, por lo tanto, con la lucha por la democracia contra el mercado inmobiliario. Muchas gracias. No, le doy. Vale, pues nada, lo primero pues me sumo a los agradecimientos de los compañeros por haber invitado a Asturias, y yo pues lo sumo un agradecimiento más, porque lo normal es que esté aquí sentado el consejero, que es la cara visible de todo el trabajo que está haciendo pues la organización y la consejería. Y en estos tiempos tan jodidos, con perdón, para nosotros pues tener compañeros que al final te dan espacios pues es de agradecer, y yo pues se lo agradezco a los compañeros que me permiten, pues bueno, ser hoy un poco la cara de lo que se está haciendo en Asturias, que a mí y a nosotros también nos hace falta salir a veces de la propia realidad que vivimos, porque aunque la situación sea complicada, no es tan complicada ni tan dura como vemos a veces que se vive en otros territorios, y eso también hay que ponerlo en valor. Cuando nosotros llegamos en el 2023 al Gobierno, los compañeros que por aquel entonces negociaron las competencias, pues tuvieron claro, y la organización tuvo claro, que había que recuperar las competencias en vivienda. Desde 2003, 2007 y 2009, 2011, como bien decía Alejandro, fueron las últimas temporadas, o las únicas temporadas, donde Izquierda Unida estuvo en los gobiernos y llevó la gestión de la vivienda, y se hicieron políticas muy buenas de vivienda. De hecho, en toda esa época sacaron o trabajaron muchísimo para el sinhogarismo, y consiguieron que las capas más vulnerables de la sociedad pudieran tener una vivienda digna y una vivienda asequible en la que poder vivir. Desde ese 2011 hasta que nosotros llegamos, veíamos y pensábamos que la política de vivienda en el Principado de Asturias no existía, era una inacción total. El problema fue cuando llegamos a la administración, que no solo había inacción, sino había destrucción de lo que era la administración de vivienda. Y tuvimos que empezar casi de cero a recomponer todo lo que era esa administración y esas políticas de vivienda. Planteamos de primeras, cuando empiezas a analizar, 4 ejes fundamentales. Que estábamos ante una crisis del acceso a la vivienda y no de la vivienda, porque vivienda había, el problema era cómo la gente y las personas podían acceder a esa vivienda. Que la vivienda tiene que ser un derecho y no un negocio, y esa fue la principal premisa, artículo 47 de la Constitución, y es con lo que trabajamos y nos levantamos todos los días. Que siempre en el centro de nuestras políticas tenían que estar las personas y no los intereses del mundo del dinero, porque es fundamental volver a colocar a las personas en el centro, y la colaboración entre administraciones. Porque si la competencia es cierto que la tiene la comunidad autónoma, muchos recursos económicos vienen del Estado o vienen de Europa, y las administraciones locales tienen lo más importante, que es el suelo. Sin suelo no podemos construir vivienda. Y ahora mismo en Asturias estamos teniendo ese problema. Tenemos capacidad de gestión, tenemos dinero y nos falta suelo. Nos falta suelo que nos pongan a disposición. Está claro que no es un problema concreto de una comunidad autónoma, ni es igual en todas las comunidades autónomas. No es un problema de la vivienda que afecta a todo el país y que traspasa fronteras, que afecta también a Europa. Como decía el compañero,
no viene solo generada por una cuestión y, por lo tanto, no solo puede tener una solución. Hoy en día, además, no afecta solo a una parte de la sociedad, sino que este problema nos atraviesa a todas y a todas. Da igual la clase trabajadora o no trabajadora o élite que tengas, porque te atraviesa el problema de la vivienda y eso es una realidad. Todas las capas de la sociedad, no solo a las capas más vulnerables. Entonces, hay que plantear soluciones de distintos ámbitos. Hay que dar una respuesta a la clase trabajadora. La clase trabajadora es ahora mismo la que más dificultades tiene para acceder a la vivienda. Y esa respuesta a la clase trabajadora hay que hacerla sin abandonar ni olvidarnos de los colectivos más vulnerables a los que hay que seguir atendiendo y dando facilidades. Y siempre con una perspectiva desde el ámbito de la juventud, que es una parte de nuestra sociedad que está castigada en el sentido de, no solo de la vivienda, sino de los salarios y sino de otro tipo de condiciones que les afectan de facto por la época en la que viven y por la edad que tienen. Nosotros todas esas soluciones las centramos en más vivienda pública, que sea realizada y gestionada por la Administración y sobre todo que sea alquiler y vivienda pública. Hay una realidad con la que te encuentras de bruces pues, todos los días, ¿no? Estas políticas no son inmediatas. No hay una receta ni una fórmula mágica para solucionar el problema de la vivienda de hoy para mañana. Por lo tanto, desde la parte política hay que ser muy generosos y hay que trabajar con esa perspectiva de futuro. Aunque tú no vayas a conseguir, o tu fuerza política no vaya a conseguir esos réditos. Esto no va de conseguir un rédito electoral. Esto va de tener conciencia de clase, esto va de tener perseverancia en las políticas y esto va de ser constante y de hacer las cosas siempre poniendo a las personas en el centro y no otro tipo de cuestiones. Y ahora, pues sin extenderme así mucho, os voy a contar así de manera esquemática lo que estamos haciendo en Asturias, que lo resumimos ya como estamos en el proceso de construir el modelo Asturias, el modelo de vivienda Asturias. Ese es nuestro modelo y lo hacemos con 5 puntos. Más parque público. Tenemos el objetivo de que al final de la legislatura llegaremos a 1.500 viviendas construidas, licitadas o adjudicadas. Ese es el objetivo. 560 personas tendrán una vivienda ya entre finales del 26 y el 27, eso seguro. Nueva construcción, sí. Compra de vivienda vacía para rehabilitar también y convenios con otras administraciones. Fomento, carreteras y hoy la Sareb, supuestamente SEPES, tiene un montón de vivienda vacía en las comunidades autónomas y estamos en una negociación no fácil, más bien complicada y con bastantes piedras en el camino, de conseguir esa cesión de viviendas para poder gestionarlas desde la comunidad autónoma y dar pues, más garantías habitacionales a nuestros vecinos y vecinas. Mejorar el parque público, porque vivir en el parque público y vivir en una vivienda pública tiene que hacerse con orgullo, tiene que hacerse con dignidad y tiene que hacerse con unas condiciones como la gente que vive en una vivienda libre. Las mismas condiciones habitacionales y de construcción. Tenemos problemas con los constructores en Asturias y nos critican porque dicen que las viviendas que hace el Principado de Asturias son muy caras, cuestan mucho dinero. Claro, o sea, ellos serían felices si todo el dinero que tuviéramos se lo diéramos a ellos para su precio del módulo y que el Principado construyera pues, con madera y no sé, y plastilina, ¿no? Como es para las clases más vulnerables, pues que vivan como quieran, no. Nosotros estamos con calidades europeas y con las máximas calidades, sobre todo ahora mismo de energía, de eficiencia energética. Eso, eficiencia energética. Por lo tanto, vivir con más dignidad y con más orgullo en nuestro parque público. De hecho, no voy a dar muchos datos de números, pero este es significativo. Aumentamos el presupuesto de 3 millones a 7 millones y medio en la rehabilitación y reforma de nuestro parque público. Estamos cambiando las ventanas todavía de madera y aislándolas para que no solo vivan mejor, sino que sus recibos de la luz y de la calefacción disminuyan. Por lo tanto, ese gasto que tiene la vivienda baje también. Y luego, aplicar la ley de vivienda estatal, las zonas tensionadas. Nosotros ya tenemos publicadas en el BOPA 12 zonas tensionadas en 5 concejos. Empezamos o decidimos empezar declarando estas zonas en colaboración con los ayuntamientos. De primeras, pues son Gijón, Avilés, Llanes, Gozón y Cabrales. Son ayuntamientos que quisieron meterse en esta declaración de zonas tensionadas, excepto Gijón. Gijón está gobernado por la derecha, se equivocó
se equivocó de plano la derecha. Izquierda Unida mete una moción pidiendo la declaración de zona tensionada de Cimadevilla y La Arena, y sin querer, pues votaron a favor. El Foro y PP votaron a favor y remitieron la moción a la consejería pidiendo la declaración de esas zonas. Entonces nosotros ya con esa moción, ahí nos agarramos y vamos a declarar zona tensionada Cimadevilla y La Arena. Luego intentaron regular y la alcaldesa vino, no, es que sí, es que no. Pero nosotros ya teníamos la moción, somos democráticos, soberanos y se va a declarar Cimadevilla y La Arena. Ya hay un concejo nuevo que ya pide a la consejería sumarse y empezaremos a trabajar también la declaración de esa zona tensionada. Fue una primera fase. Lo que queremos es un proceso difícil, es un proceso tedioso, jurídico y administrativo no fácil, esa declaración de zonas tensionadas. El objetivo es que la gente vaya viendo que funciona, que la gente vaya viendo que tiene ventajas esa declaración de zonas tensionadas, y cuando ese debate de que es el monstruo, que ya no es el monstruo que viene, que me quiere interceptar, que me quiere controlar, la gente de la calle, las personas lo tengan asumido, pues ya declarar de oficio en aquellos ayuntamientos, sobre todo la derecha, que no quieren, pero tener ya a la base social convencida realmente de que las zonas tensionadas son una oportunidad para regular y mejorar ese mercado. Cuarto, pusimos en marcha ya, lleva 3 semanas, el programa que nosotros denominamos Alquilamoste, que es poner vivienda libre, vacía, a disposición del alquiler. El Principado de Asturias, la Consejería, actúa como garante, ¿no? Los propietarios de las viviendas ceden durante 7 años más 4 meses la vivienda a la Administración, y a través de nuestra empresa pública Vipasa se gestionan esas viviendas y estableces un contrato pues, con personas que realmente lo necesitan. Está destinado a la clase trabajadora. Y está destinado a la clase trabajadora porque nuestro parque público de vivienda, que son aproximadamente 9.600, 8.500 aproximadamente, están destinadas al alquiler social. Y teníamos una carencia pues, en ese alquiler asequible que va a la clase trabajadora, y es a quien destinamos este programa Alquilamoste. En 3 semanas en funcionamiento, luego si no que me corrija Ovidio, creo que van 24 viviendas puestas a disposición y alrededor de 200 personas interesadas en formar parte del programa. Esto te da de primeras 2 lecturas, que realmente si hay vivienda vacía, que confían esas personas en el programa para poner su vivienda a disposición y no en una inmobiliaria, por lo tanto hay esperanza de que hay gente buena que cree en alquilar sin especular, y luego que hay una necesidad real entre la clase trabajadora de entrar y de tener un alquiler asequible. Y por último, pues nuestra propia ley de vivienda, que yo creo que junto con el Alquilamoste pues son las niñas bonitas de la legislatura. Una ley de vivienda que es ambiciosa, que incluye novedades y que, bueno, no os voy a contar porque sería un coñazo, pero sí que 4 cosas claves. Introducimos el derecho subjetivo de la vivienda en la ley. La ley y la ley recoge la vivienda como un derecho. O sea, es verdad, no nos vamos a engañar, derecho subjetivo propiamente dicho no se puede mantener y no se puede asumir. Pero sí es importante ir calando el concepto de derecho subjetivo como un derecho que tiene que estar blindado, sobre todo para aquellos para las personas más vulnerables, sobre todo cuando hay problemas de desahucios, y avanzar. Entre tanto y cuando no podamos tener un derecho subjetivo 100% aplicable, sí que la ley tiene que mantener esa vivienda como derecho. Y blindamos ciertos derechos en esa ley. Se blinda el parque público de vivienda. No se puede descapitalizar más viviendas. Asturias llegó a tener alrededor de los años 80 30.000 viviendas públicas. Y nosotros nos encontramos pues, con 9.500. Si no se hubieran vendido esas viviendas, pues tendríamos el problema de la vivienda muy solucionado desde lo público. Vamos a proteger de manera vitalicia la vivienda protegida, que no se pueda especular con ella, que no se pueda vender por encima de lo que fue adquirida y que no se pueda, en los años de esa protección, o sea, después de esta ley, siempre destinar a uso turístico. Porque otra de las cosas que nos encontramos es que había una vivienda protegida con protección todavía permanente anunciada en el Airbnb. Y en la semana tope de las fiestas del pueblo, de la ciudad, una semana la alquilaban 1.500 euros. Lo vimos, también costó montar el expediente jurídico, pero lo multamos.
y al final pues se llevó una multa de 36.000. De 55.000 con el pronto pago, fueron pues como sobre 36.000 euros. No recurrió, no hizo nada y pagó los 36.000. Entonces, bueno, eso que nos costó tanto hacer a través de compañeros del Airbnb que te las van pasando y que te las van enseñando, pues vamos a proteger de manera vitalicia esas viviendas para que cada vez que eso pase, pues tener ese régimen sancionador que también ampliamos y bueno, lo endurecemos para evitar pues, precisamente esa especulación y ese uso de la vivienda para otros términos que no sea la puramente habitacional. Y nos queda pues, lo último, ¿no? Un pacto social por la vivienda, que estamos intentando cerrar pues, con todos los agentes que están implicados, sindicatos, patronal, la PA como plataforma antidesahucios que agrupa a todo ese conglomerado de asociaciones, todo tipo de colegios, arquitectos, aparejadores, inmobiliarias, etc. Nos está costando. Nos está costando cerrar ese pacto precisamente por la patronal, por el precio del módulo. Y con respecto a lo que decía el compañero de las inmobiliarias, termino con esta última anécdota que yo creo que fue nuestra mayor publicidad. Nos levantamos un día por la mañana y en una zona costera bastante turística de Asturias, una inmobiliaria salía con un anuncio que decía: ponme tu casa en venta antes de que llegue Ovidio Zapico y te la especule. Entonces, la Consejería de Ordenación te va a quitar la vivienda, ponla ahora en venta antes de que este llegue y te la quite. Y tenía el pueblo entero buzoneado con esas tarjetillas. Entonces, hay un problema de intereses muy fuerte y muy gordo. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es fácil lo que hacemos día a día. Es más fácil quizás para los que estamos en la parte de atrás, pero hay que reconocer que para el consejero, que es el que da la cara, no es fácil, porque son medidas arriesgadas que a una parte no le gustan nada y a otra parte a veces no las entiende, y es normal, porque muchas veces lo que tú planteas va a tener ese entendimiento y va a tener ese objetivo claro y final al final de todo el proceso. Entonces, bueno, yo creo que hay que animar. Lo primero, tenemos que convencernos de que somos las únicas y los únicos capaces de gestionar de manera seria, honrada y honesta el problema de la vivienda y las cuestiones de vivienda. Y eso nos lo tenemos que creer, nos lo tenemos que decir, y siempre que podamos gestionar en ayuntamientos, comunidades o el Estado, tenemos que luchar por tener esta competencia, que es difícil, no es fácil, y es arriesgada, pero creo que es lo que la gente y las personas necesitan. Y igual me extendí un poco, pero perdón, nada más. Un placer escucharos. Aprovecho también para darle la bienvenida al coordinador general Antonio Maillo, que se ha incorporado también ahora. Y creo que nos da tiempo. Estaba buscando a Eva, no está por aquí. Creo que nos da tiempo. Da tiempo, ¿verdad? Vale, yo de momento, luego hacemos un pequeño cierre, pero de momento quiero 3 titulares, uno de cada uno de los ponentes. Bueno, el de Manuel es aplastante, de 12 viviendas a más de 200. Pues no hay más preguntas, señoría, ¿no? Poco más que decir del alcance que tiene nuestra política municipal cuando estamos en los ayuntamientos y empujamos. El titular de Javi Rubio: guerra entre mercado inmobiliario y democracia. Pues aplastante también. De hecho, siempre que hay un evento de convocatoria por la democracia hablamos de vivienda de una manera o de otra, como no puede ser de otra manera, porque somos muy conscientes, ¿no?, de esa dicotomía. Y María decía: la vivienda tiene que ser un derecho y no un negocio. Es con lo que nos levantamos todos los días. Es que siempre es un placer escucharos, compañeras de Asturias, y ver aquí al consejero cómo se le pone la sonrisa oreja a oreja cuando nos hablan de los 55.000 euros y todas estas cosas que estáis haciendo que marcan enormemente la diferencia. Y a mí me frustra que esto mediáticamente no llegue todo lo que debería llegar, que en Asturias están pasando cosas muy interesantes en torno a la vivienda. Abrimos un turno y luego ya pues hacemos un cierre sin que se nos vaya demasiado el tiempo, pero es probable que alguna de las personas que estáis ahí, aunque no os veamos, queráis comentarnos alguna cosa o hacer alguna pregunta. Si es así, pues tomamos nota. Vale, por allí. Sí. Hola, buenas. Yo quería preguntar, ya que estamos en Castilla y León, ¿qué hacemos
cuando tenemos, iba a llamar incompetentes, pero no le voy a llamar incompetentes, a nuestra Junta de Castilla y León, que lleva 40 años gobernando y que la vivienda no es que no haga nada, sino, como se ha comentado, hace todo para el lado del privado. No quiere ni zonas tensionadas ni nada, y ya estamos en situaciones en las que no se puede poner la excusa de que como hay mucha gente, pues la oferta y la demanda sube, porque yo, que me ha tocado trabajar en alguna zona de Soria en la que había una densidad de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, había precios de 700 euros al mes el alquiler de viviendas en zonas que para nada están sobreexplotadas de población. Y también tenemos casos en Valladolid como que las habitaciones ya cuestan más de 200 euros una habitación a los estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos cuando el que tiene la competencia, aunque hemos visto que hay diferentes partes, pero el que tiene la mayor responsabilidad en competencia de vivienda no quiere hacer absolutamente nada? ¿Qué nos queda? Porque, ¿qué nos queda en ese caso? Sí, no, yo a ver si consigo ser breve. Bueno, yo creo que es un acierto, como siempre, hablar de vivienda, porque efectivamente este es el problema que atraviesa la sociedad en este momento, y es evidente esa contraposición, ¿no?, entre los intereses de los rentistas, incluso de los que aspiran a ser rentistas. Me parece fundamental. Bros inmobiliario, no sé cómo le has llamado, da igual, pero la realidad es que, bueno, a mí me preocupa cómo está calando el discurso, y tiene esto mucho que ver con esta batalla cultural, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues recientemente conocíamos como en algún país nórdico, no sé cuál, para que había salido por abrumadora mayoría no gravar al 1% de la población, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿en qué pasa por la cabeza de la gente no grabar ese 1%? ¿Y qué pasa por la cabeza del que no puede acceder a la vivienda para apoyar políticas que benefician, pues, a la... Y entonces esto tiene que ver con esta batalla cultural, tiene que ver con el propio sistema. Y a mí me preocupa una cosa, que caracterizamos muy bien, pero somos poco valientes. Quiero decir, yo oigo los datos de Asturias y son importantísimos, ¿eh? Y sé que es muy duro para nuestros compañeros, pero creo que un joven que le digamos que en Asturias vamos a conseguir meter a 500 personas en viviendas en 2 años, y es lo más que se ha podido hacer. Es que esto va de más allá que Valladolid, Asturias, quiero decir, va de una revolución. Necesitamos una revolución en el ámbito de la vivienda. Porque a mí lo que me preocupa es que los jóvenes empiezan a ver como alternativas ser rentistas. ¿Cómo accedo a la vivienda? Siendo rentista. ¿Cómo accedo a la vivienda? Siendo... Entonces, yo no sé cómo. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que hablar de la expropiación generalizada del suelo de este país. Lejos de hacer todo el suelo urbanizable, ¿no?, aquellas políticas del Partido Popular, pues hay que hablar de expropiar el suelo, de dejar de hablar de propiedad, en definitiva, o hablar de esa cesión de uso, que tiene mucho que ver con esas viviendas colaborativas, y tenemos que hacer un discurso más rupturista. Esto no quita que además somos especialistas y lo tenemos que seguir haciendo. Lo digo mucho en Asturias, ahora que en los sitios donde gobierna Asturias, en cualquier municipio donde gobernamos se vive mejor. En Valladolid, donde hacemos cosas, se vive mejor o se vive menos mal. Pero además tenemos que tener un discurso de país que nos sitúe en lo que es solucionar el problema de fondo y no solo poner parches. Y estamos en un gobierno con una ministra de Vivienda que es lamentable, el 90% de las cuestiones que hace. Y pues bueno, luego pone algo bonito en alguna tal para que... Pero es que lo que no puede ser es que no estemos defendiendo... Yo, por ejemplo, creo que el tema de la ocupación, creo que son discursos que tenemos que volver a plantear. Porque decía el compañero, ¿qué hacemos? Pues no queda otra que lo que es la norma básica, ¿no? Y es pelear, luchar desde las instituciones, pero fundamentalmente desde la calle, impulsar a esos movimientos de vivienda que empezaron a funcionar muy bien, pero que yo veo o percibo, ¿no?, que se están dando un poco de marcha atrás. Y para eso, bueno, yo creo que tenemos que levantar la bandera para que vayan detrás de ella, no tampoco para nosotros ser los que les demos las soluciones. Vaya de suyo, que también tenemos que demostrar que es posible hacerlo. Y para eso tenemos que hacer esas pequeñas cosas,
pero siendo capaces de combinar con que no nos basta con esto, que tenemos que plantear alternativas para garantizar el derecho a la vivienda. Bueno, muy rápida y pidiendo disculpas porque por razones de logística he llegado tarde y no sé si habéis tratado también un tema que en esta comunidad es relevante y es el tema de la vivienda rural, porque, bueno, habláis mucho y se habla mucho del tema de la vivienda en las grandes ciudades, los altos precios, pero en esta comunidad tenemos un problema enorme de falta de vivienda en uso, realmente en uso, en las zonas rurales. Y eso también limita a la gente que pueda volver otra vez a los pueblos o que pueda sencillamente vivir, con lo cual se nos junta con otro gran problema aquí, que es la despoblación. Entonces, no sé si, por ejemplo, los compas y las compas de Asturias, que también tenéis zonas un poco en ese aspecto igual similares, ¿qué estáis haciendo en ese campo que aquí es muy relevante y muy importante? Porque es otro el problema, aunque también a veces se junta con los altos precios, pero es otro el problema. Muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias a todos y a todas por las intervenciones. Desde luego, soplo de aire fresco escucharos, Javier, María, Carolina y Manuel. Yo voy a decir una cosa que no es lo más habitual que me podéis escuchar, y es que precisamente en el grave problema del derecho a la vivienda no es lo presupuestario lo más importante en el momento actual. Creo que tenemos que trabajar en el medio y en el largo plazo, sin olvidar las actuaciones que donde se está gobernando se están haciendo y que mejoran la vida de la gente. Nunca olvidemos eso, pero tenemos que pensar a lo grande, ¿no? Y pensar a lo grande pues es sacar la vivienda del mercado. O sea, como hay que sacar los alimentos del mercado y hay que sacar la energía del mercado. Algunas de estas cosas están fuera de mercado, porque, fijaros, desde el punto de vista teórico, hemos dedicado presupuestariamente a lo largo de la historia muchos recursos públicos en el Gobierno central, en las comunidades autónomas de diferente signo político con diferentes objetivos y en las corporaciones locales se ha dedicado mucho dinero. Pero lo que se ha hecho ha sido alimentar ese proceso rentista que describía Javier de manera magistral. Y entonces tenemos además el problema cultural, además. Con lo cual, el pensar a medio y largo plazo no quiere decir que no incluyamos. Cuando hemos trabajado en temas de programa, el que hay que el 5% no es a gasto militar, a lo que hay que dedicarlo a vivienda. Pero si no actuamos desde el punto de vista normativo para prohibir determinadas actuaciones, pero prohibir quiere decir que no se pueden comprar y vender viviendas que no sean para uso de primera vivienda habitual, o topar los precios, que se puede perfectamente. Como no defendamos eso y lo consigamos, tenemos un problema todavía mucho más gordo para la siguiente generación, porque el proceso de acumulación, en este caso de capital, de viviendas, va a hacer todavía mucho más complicado algo que ya ahora es difícil. Si ahora miráis, hay demasiada gente percibiendo rendimientos de alquileres en sus declaraciones de la renta. Demasiada gente. Eso es lo que le da miedo, en este caso, al PSOE. Entonces, esa batalla, ¿quién la va a dar si no va a ser la izquierda transformadora? Y en concreto, pues nosotros que nos dedicamos a debatir mucho sobre programas, sobre propuestas y demás. O sea, no digo que sea solo Izquierda Unida, por supuesto, pero desde luego con lo social, con lo político, a la izquierda del PSOE. O vamos a extraer la vivienda del mercado, o tenemos perdida no un posible gobierno inmediato dentro de un año o 2 años. Tenemos perdidos un par de décadas a la hora de pensar en gobernar a nivel de la Administración central. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Carlos. Y creo que habéis hecho unos y hacéis... ¿No se oye? ¿Sí? Ahora, vale. Que creo que hacéis muy buen trabajo y estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Carlos. Por lo tanto, lo que no voy a hacer es insistir en el tema de la vivienda en sí, sino de cómo... planteamos las viviendas, porque la vivienda hace ciudad, y eso lo vas a entender tú. La vivienda hace ciudad, y el problema es que las ciudades, y perdonadme porque voy a
mentar al demonio aquí en Valladolid, las ciudades tristemente las hemos construido para los coches. Coches que en un futuro no muy lejano van a ser muy difíciles de adquirir por la clase trabajadora, por la mayoría social. Entre otras cosas porque hay una falta real de materia prima suficiente como para convertir todo el parque que hoy en día es de gasolina a convertirlo. Por eso yo lo que has comentado de no vincular la casa al garaje me parece muy buena idea, pero creo que debería de sí vincularse la casa al transporte público. Porque si tú no vinculas, si tú no haces garaje, pero no vinculas la casa al transporte público, no generas una red suficiente para que la gente no necesite tener un vehículo privado. Y eso es importante a la hora de hacer ciudades. Es importante recuperar los espacios para la gente y es importante que pensemos que si en lugar de dar licencias para grandes superficies en el extrarradio o para empresas en el extrarradio, las incorporamos dentro del tejido de la ciudad, estamos haciendo ciudad, pero es una ciudad mucho más diversa y que no requiere que cada uno de los trabajadores tengan que salir en coche de su casa para trasladarse 40 kilómetros para realizar un trabajo. Y eso es importante a la hora de hacer ciudad, sobre todo a la hora de hacer ciudad del futuro. Y a la hora de plantear viviendas, creo que es importante que empecemos a pensar en espacios comunes de la vivienda, como espacios para lavar la ropa, en lugar de cada uno de los vecinos tener una lavadora, tener lavadoras comunes y espacios comunes, porque eso reduce el consumo. Yo, como algunos sabéis, soy profundamente decrecentista, como lo es esta organización y así se ha declarado. Vale. Era por meter otro elemento más, no en el acceso a la vivienda, sino cómo hacemos las viviendas y las ciudades. Bueno, buenos días, yo soy la coordinadora de Euskadi, soy Arantxa, y bueno, allí venimos haciendo política de vivienda porque precisamente fuimos Izquierda Unida quien la impulsó allá por el 2006, con una ley del suelo y urbanismo bastante potente que bueno, supuso un ataque furibundo de todo el lobby inmobiliario, pues porque ponía puertas al campo, ¿no? Ahora mismo la situación que tenemos es que el metro cuadrado en Donosti está en 6.000 euros, lo mismo que en otras ciudades que ha ido creciendo exponencialmente, una expulsión de la clase trabajadora de ya no solo el centro, sino cada vez barrios que circundan al centro, cada vez más expulsada hacia las periferias, con a su vez precios cada vez más altos también en las periferias. Y bueno, nosotras en Donostia el precio de alquiler de una habitación está rondando ahora mismo entre los 500 y 600 euros. Bueno, también tenemos una ley de vivienda desde el año 2015 que establece también el derecho subjetivo a la vivienda, pero que tiene también otras cosas que creo que son importantes y que hay que destacar. Por ejemplo, el canon a la vivienda vacía para intentar pelear en contra de que haya pues, miles de viviendas absolutamente deshabitadas y vacías. Tiene la expropiación para el alquiler de esas, expropiación del uso para el alquiler a esas viviendas. Por supuesto, el derecho de tanto y retracto, es decir, que la Administración se persone para adquirir viviendas en procesos de compraventa. Y aún así, pues tenemos un problema de acceso a la vivienda pues, enorme, que creo que hay que abordarlo desde muy diferentes puntos, desde muy diferentes ámbitos, porque hay un problema de acceso, o sea, hay un problema ahora que hay que resolverlo movilizando el parque de vivienda vacía, porque es la única forma
de tener vivienda ahora, en este momento, y luego todo el resto de herramientas que hay para poder tener un parque público de vivienda cada vez más grande, para poder afrontar verdaderamente los problemas de acceso a la vivienda. Y eso no se hace de un día para otro, sino que tarda tiempo en hacerse. Por poner un ejemplo, en la ciudad de Donostia tenemos 2.500 viviendas vacías, de las cuales gestionables, es decir, que están en condiciones de poder salir al mercado del alquiler, pues son casi 1.500. A eso también hay que darle una respuesta ya y inmediata. Y luego, con el tema de los desahucios, ahora mismo en este momento está habiendo una concentración en el centro de Donosti de la plataforma Stop Desahucios, denunciando dos cosas que creo que muchas de las que estáis y muchos que estáis aquí también las conocéis. Una, la urgente e imperiosa necesidad de prorrogar el decreto en contra de los desahucios, que establece una prórroga para familias vulnerables de 1 año. Si ese decreto no se prorroga, vamos a tener una verdadera emergencia habitacional brutal en todas partes. Y luego, la ley de vivienda y el tema de las zonas tensionadas, porque San Sebastián ya es zona tensionada y muchas de las grandes ciudades que tenemos en la provincia también, ahí también hay una prórroga de 3 años, pero claro, como no tiene carácter retroactivo en la ley, pues puede suponer también que incluso en las zonas tensionadas podamos tener serios problemas si no se prorroga ese decreto y si no se consigue, que dentro de la zona tensionada aplicar la prórroga de 3 años, pues podemos estar ahora mismo en una situación verdaderamente muy complicada, de muchas personas vulnerables que se vean abocadas a malvivir o en algunos casos, vivir en la calle. Entonces, creo que ahora mismo todo el país tiene una bomba de relojería debajo de la cama que tenemos que ser verdaderamente valientes para afrontarla, porque si no, podemos estar en una situación verdaderamente complicada con mucha gente, con muchos problemas. Y como no tenemos un parque público suficiente para abordar esto, pues hay que abordarlo y hay que impulsar en el Gobierno ahora mismo que ese decreto se tiene que prorrogar. Soy consciente que luego se va al Congreso y ahora mismo eso es lo que es, pero es que nos va la vida en ello. Hola. Yo estoy de acuerdo con la compañera que ha dicho que tenemos que hacer políticas más valientes para evitar que la vivienda siga siendo un objeto de mercantilización, pero incluso cuando hacemos políticas modestas como la ley de vivienda, hay comunidades autónomas que se permiten el lujo de evitar aplicar una ley estatal. ¿Hay algún recurso legal para que eso sea imposible, para echarles en cara esta actitud y conseguir que tengan la obligación de aplicar una ley que es estatal? Hola, buenos días. Solo una cuestión porque no ha salido aquí, estoy básicamente de acuerdo con lo que se ha dicho con el parque público de viviendas, ¿no? La cuestión es, muchas veces la política de viviendas, y yo ahí no he oído nada de Izquierda Unida, se basa en dar ayudas a la adquisición de viviendas en propiedad, ¿no? Y yo creo, no se podría, cuando se hace ese tipo de políticas, al menos condicionarlas, que si luego se vende la vivienda, esa parte que se ha dado, se deba de revertir, o sea, como una carga hipotecaria a cualquier tipo de ayuda o subvención que se dé. Siempre, igual pasa con las empresas, es una cuestión que nos dedicamos a repartir dinero público y lo que estamos haciendo es siempre transferir fondos públicos a manos privadas, al menos que se ponga una carga que si alguien luego va a vender la vivienda se pueda retrotraer para seguir con las políticas de vivienda. Y luego la última cuestión, me parece que aquí no se ha dicho, y yo creo que, sobre todo por concienciar un poco más a la gente, uno de los mayores problemas que hay ahora, y eso está en el informe FOESA, ya es el habitacional, lo que está convirtiendo a la gente
que no son tanto de no ser pobres, así están en situaciones de vulnerabilidad, es el problema de la vivienda. Yo creo que sí que está bien enfocado este debate y que debemos incidir más en ese tipo de cosas, porque la vivienda a largo plazo nos habíamos olvidado de ella y ha sido como una bomba de relojería que ha dicho la compañera, que se ha ido cebando hasta que está a punto de estallar. Entonces yo creo que sí que había que sobre todo tener constancia en la política de vivienda. Y luego una cuestión, si alguien tiene alguna idea, ¿hasta qué volumen de vivienda de parque público de alquiler sería razonable tener, Manolo, para poder incidir de una forma efectiva en el mercado? Ya sé que la pregunta es muy difícil, pero bueno. Gracias. Vamos a cerrar aquí el turno porque no tenemos más palabras y si no, al final se nos va a ir un poquito. Venga, hacemos tiempo en el orden inverso, ¿os parece? Yo empezaría esto. Vale, a ver. Sí. ¿Qué hacer en aquellas comunidades o en aquellos sitios donde el Partido Popular o la extrema derecha es insumiso a las leyes? Y no solo eso, sino que hacen políticas contrarias a los intereses de la gente y de la clase trabajadora y hacen políticas al mundo del dinero, que es jodido, ¿no? Nosotros lo vimos con el Ayuntamiento de Gijón, llevamos 1 año y medio en pelea con el Ayuntamiento de Gijón porque el suelo que era del Ayuntamiento lo querían dar a los constructores privados para vivienda concertada y privada. Y además nos pedían dinero a la Administración. 1 año y medio que nos costó, con una batalla importante, doblegar a la alcaldesa de Foro y al Partido Popular para que nos cedan suelo. Y es difícil, ¿no? Es una batalla cultural, más que eso. Para mí es una batalla de clases. Es un problema de clases y es lo que tenemos que hacer entender. 560 llaves entregadas a familias es poco en 2 años. Bueno, yo discrepo. Discrepo de que 560 viviendas, 560 llaves a 560 familias en 2 años y 1.500 en 4 sea poco. No es una cuestión solo de... Hay que tener discurso y hay que tener un discurso atrevido y valiente. Pero tenemos que tener un discurso atrevido y valiente que seamos capaces de materializar una vez que lleguemos a la gestión. Porque si no, será un efecto boomerang. Porque si digo algo que luego no voy a poder hacer, lo que conseguí se va a ir por la alcantarilla al día siguiente. Entonces, discurso, recursos y ser capaces de llevar a cabo ese discurso. Si no, mal vamos. Y hay otro problema. La gente joven es un problema, es cierto. Es cierto que hay un problema con la gente joven, pero no con el acceso solo a la vivienda. Hay un problema. La gente joven tiene un problema que es de salarios, que es de empleo y que la vivienda es uno más. En Asturias, la gente joven tiene un problema, pero es que el problema que tiene en Asturias mayoritariamente es la clase trabajadora. La clase trabajadora, las familias que tienen hijos, que tienen menos a su cargo y que están a un paso de pasar de clase trabajadora a la capa vulnerable. Y eso es lo que tenemos que corregir. Tenemos que poner en un símil así muy vasto, tenemos que empezar a poner la vacuna antes de empezar a invertir en el tratamiento. Tenemos que evitar que pasen a la vulnerabilidad. Claro, y con los jóvenes también. Pero no podemos entrar, desde mi punto de vista, en el error. Esto no, repito, es una lucha de clases. No es una lucha de colectivos, no es una lucha intergeneracional. Es una lucha de clase que tiene que tener perspectiva feminista, perspectiva LGTBI y perspectiva desde los jóvenes. Pero la lucha es de clases y el objetivo común y único es el poder, el mundo del dinero y las clases poderosas. Con respecto al medio rural, planificación. Nosotros estamos haciendo una planificación de la vivienda geográficamente ordenada. En aquellos sitios, Oriente y Occidente, que en Asturias es la zona donde se sitúa más el poblamiento y más esas zonas rurales al uso, estamos utilizando el modelo de rehabilitar las antiguas escuelas. Las antiguas viviendas de los maestros las estamos rehabilitando y en este año pues, vamos a rehabilitar en todas Asturias alrededor de 68, en las zonas más alejadas del área metropolitana o del centro. El tanto y retracto lo pusimos en marcha nada más llegamos y vimos una cosa significativa. Es verdad que no compramos ninguna vivienda con tanto y retracto, pero fue una medida de contención total y absoluta. En cuanto supimos y anunciamos que teníamos dinero para el tanto y el retracto,
Se acabó el intentar especular con esa vivienda protegida e intentar vender con ese mercado negro que había, ese sobre en B con el que se vendía esa vivienda protegida, y es una medida, no compramos ninguna porque es verdad que evitaron hacer eso. Ayuda a la compra. Nosotros ese programa que contempla ahora mismo o que va a contemplar el plan estatal, en Asturias no lo vamos a aplicar. Creemos en un parque público de alquiler asequible. No ayudar a comprar. Al final, una ayuda a la compra y, sobre todo, ayudar a un joven a comprar una vivienda es condenarlo a caer en una trampa y en un círculo de hipotecario, y condenarlo probablemente a entrar en una vulnerabilidad más pronto que tarde. Creemos en un parque público de alquiler asequible, y ese es el concepto que tenemos que tener y por el que tenemos que trabajar. Y yo creo que ya. Efectivamente, hay urgencia también en regular todas las zonas que quedan fuera del mercado regulado de la vivienda. Podríamos llamar el mercado regulado de la vivienda pues el mercado del alquiler tradicional, de un contrato de alquiler a 5 años o a 7 años, donde una familia paga una renta y hay un casero. Bueno, eso es un mercado regulado, ¿no? Lo que se está produciendo es una fuga del mercado regulado hacia el mercado desregulado, vía pisos turísticos, alquiler de temporada, subarrendamiento de habitaciones. Entonces, esa huida del mercado regulado se está yendo al mercado desregulado en una situación de descontrol absoluto. O sea, el inmobiliario está fuera de control. Por lo tanto, habría que regular con carácter urgente todas estas vías de agua por las que se están escapando las viviendas para vivir y que se están convirtiendo en mercancías para rentar. Esa es un poco la lógica en la que estoy totalmente de acuerdo con regular, pero con carácter urgente. Debería aprobarse un decreto de emergencia habitacional en España para adoptar una serie de medidas, muchísimas. Estoy de acuerdo también en que no hay una receta única, sino que es un menú que tiene que tener muchísimos platos de muchísimos alimentos, pero entre ellos regular inmediatamente las fugas de agua que tenemos ya cada día, que es que cada día se van perdiendo más viviendas y con lo cual se pierde tejido urbano, tejido social, tejido vecinal. Hay una oportunidad también en que los fondos que compraron pisos para alquilar durante la crisis, en este momento están empezando algunos de ellos a dar síntomas de salir de ese mercado y dedicarse a otro, con lo cual están empezando a intentar desprenderse de bloques de viviendas en alquiler, toda vez que ya pues, no les resulta rentable, quizá piensan que el ciclo está tocando techo. Bueno, ahí también hay una oportunidad, si se toma con valentía desde el Gobierno, para nacionalizar esos pisos, por la vía que sea, ya sea la compra, ya sea la expropiación, pero hay una oportunidad para, oye, si esa gente de fondos internacionales ahora mismo quiere vender, bueno, pues a lo mejor aquí puede haber un comprador que sea el Estado y costará mucho dinero, pero tendremos de una tacada varios miles de viviendas públicas incorporadas directamente al parque público de vivienda. Ahora acaban de anunciar lo de Casa 47. Bueno, pues es el SEPES, ¿no? Este organismo, esta agencia de vivienda estatal que se anuncia como una gran herramienta para futuro. Pienso que el Ministerio de Vivienda ha hecho muy poquito hasta ahora. Bueno, quizá esa herramienta pudiera servir para, con audacia, con valentía, de repente, de una tacada, acoplar a nuestro parque público, es decir, a la propiedad pública de todos, al común, un montón de... Aunque cueste mucho dinero, pero, en fin, si es que hablando de dinero, hay mucho dinero para muchas cosas. Bueno, pues si la vivienda es una urgencia, eso debería ser. Y por otro lado, estoy de acuerdo con lo que se ha comentado por respecto de la batalla cultural, que también se está perdiendo, la batalla cultural. Esto, bueno, llevaría a un debate como mucho más amplio de también un poco el sentido del trabajo y cómo se está perdiendo un poco, porque aparecen opciones como más sexys, ¿no? De invertir y pegar aquí un pequeño pelotazo. O sea, la cultura del pelotazo vuelve ahora 2.0 y hay mucha gente joven que está entrando por el aro. La receta para eso también debe ser muy complicada, pero un punto central es acudir a las luchas concretas para en esa lucha producir un cambio de mentalidad y dar la batalla cultural. O sea, al final, cambiar las cabezas es algo muy difícil, pero en los procesos de lucha se producen cambios muy rápidos. A ver si voy rápido, seguro que no. A ver, primero,
¿Qué hacemos en Castilla y León? Pues, por ejemplo, decía antes María que en Asturias les falta suelo. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Valladolid, hemos cedido todo el suelo que ha pedido la Junta, directamente a la Junta sin ningún problema, y la Junta es de otro partido. De manera que eso es actitud de los ayuntamientos. Es que es lógico, vamos, yo creo. Después hay una propuesta de Juan Gascón, tiene una propuesta para Castilla y León, que yo creo que está bastante bien, digo, de programa. Y luego respecto al alquiler, también el plan, lo que está haciendo Asturias, Alquilamoste, ¿no? Pues un programa parecido ha estado vigente en Valladolid, el Plan Alba, que cuando ha llegado el nuevo ayuntamiento lo han eliminado, digo, que es muy significativo. Después, vivienda rural. Yo creo que es fácil plantear, yo creo que es lógico, planes de vivienda comarcales. Es decir, el mercado de trabajo es comarcal. La gente vive en Fuensaldaña y trabaja en Valladolid o al revés. Y el mercado de la vivienda es de trabajo es comarcal, que el plan de la vivienda también se pueden hacer comarcales. Yo creo que eso es una propuesta, a mí me parece que puede ser interesante. Topar los precios del alquiler, como decía Carlos, sin ninguna duda. Se ha hecho en muchísimos sitios desde 1916 o por ahí y no pasa nada. Ya sé que te dicen, no, que es que si se limita el alquiler, nada. Hay muchísimos ejemplos que han funcionado. Tiene que ser, no puede ser una cosa sin pensar, tiene que ser matizada, pero se puede hacer sin ninguna duda. Sobre los coches, hay barrios sin coches. Y son ejemplares y tienen vinculados al transporte público, llamados así, barrios sin coches. Nos sirve de ejemplo. Sobre las ordenanzas, arquitectura de género, no hemos hablado de nada de eso, yo creo que también hay que aplicarlo. Vivienda vacía, hay un ejemplo que a mí siempre me gusta porque me parece que es muy curioso, que es el de Bruselas. Bruselas pegan unos palos con la vivienda vacía, que está muy bien, o sea que hay también de dónde mirar. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí tengo también la prórroga del decreto de los desahucios, por supuesto. O sea, que parece de cajón y quedan unos pocos días, es verdad. Y luego, por último, por cerrar, hemos hablado de que es un problema, se decía, una bomba de relojería, ¿no? Lo que tenemos con la vivienda en España, pero no solo es en España. Hace poco, noticia, las próximas elecciones en Irlanda, el tema es la vivienda. En Nueva York, ¿por qué ha ganado Mandami? Por la vivienda. Buenos Aires, a explotar por la vivienda. Australia, unas manifestaciones tremendas por la vivienda. Es un problema mundial. En China han caído algunas de las grandes promotoras de vivienda. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que es un tema, la financiarización de la vivienda, lo que decía Javier antes. Es un tema mundial y, por lo tanto, ¿dónde hay que incidir? Yo creo, sí, hay que ir barrio a barrio, casa a casa, pueblo a pueblo, pero también, por ejemplo, a mí se me ocurre una manera de intervenir donde hay que también jugársela, pues yo creo que es en Europa. Europa está diciendo que va a intervenir en la vivienda, pues que intervenga en Europa, intentar que un tema de esa naturaleza es muy difícil hacerle frente con medidas excesivamente locales. Y yo creo que hay que intentar medidas locales, pero también medidas lo más amplio que se pueda. Y sobre el derecho a la vivienda que se ha hablado, es verdad que está desde 2015 en Euskadi, lo está planteando Asturias, es muy complicado, lo del derecho subjetivo, como sabemos, en Euskadi, antes lo has dicho también, no hay suficiente parque público para atender a quien lo demande. Y entonces yo creo que lo que se hace es sustituir en algún caso, cuando no hay vivienda, con una ayuda económica, ¿no? Para poder alquilar. Es muy complicado, pero hay que intentarlo, está claro. Nada más. Bueno, pues vamos ya cerrando. Yo voy a empezar con algo que se ha dicho en varias de vuestras intervenciones desde el público, que es que esto es una batalla cultural, por supuesto, de clase. Apuntaba también María, pero en Izquierda Unida y desde el ámbito federal, desde el que estamos trabajando propuestas de vivienda, esto como que lo tenemos muy claro, ¿no? Es un poco el eje central. Somos conscientes de que estamos ante una batalla cultural que estamos perdiendo. El común de los mortales, gente a nuestro alrededor, gente que vota a la izquierda,
cree, muy mayoritariamente, que bueno, si te cae una vivienda, ¿por qué no especular con ella? Y hay muchas razones, que yo creo que esto da para otro debate, pero este es el punto de partida. Incluso cuando decimos, es que la Junta de Castilla y León no hace políticas de vivienda, esto es una cosa que también en los foros nuestros en los que debatimos sobre vivienda, lo comentamos, claro que hace política de vivienda. Aquí el que no empuja hacia el derecho a la vivienda está empujando y apuntalando el modelo actual especulativo, ¿no? Por lo tanto, creo que eso lo tenemos que tener muy en cuenta, incluso cambiar nuestro lenguaje. Yo nunca hablo del mercado de la vivienda, creo que no, hay que sacar efectivamente a la vivienda del mercado y tenemos que hablar del derecho a la vivienda, no del mercado de la vivienda dándolo por hecho, porque es ahí donde está la batalla. ¿Y por qué estamos perdiendo la batalla cultural? Porque vivimos en un país de pequeños rentistas y esto es un problema que supone que llevemos, sobre todo desde el comienzo del curso político pasado, que hubo grandes movilizaciones, hablando todo el rato de vivienda en todas las tribunas de todas las instituciones y, sin embargo, salvo honrosas excepciones, se está haciendo muy poco y desde el ámbito estatal, desde luego, se está haciendo entre poco y nada. Y lo que ocurre con la ministra de Vivienda es que cada vez que abre la boca hace guiños permanentes a esos pequeños rentistas que son sus potenciales votantes. Y esta es la cuestión y por eso es tan difícil avanzar en esta cuestión en concreto, porque el Partido Socialista no es en absoluto un aliado de las organizaciones de la izquierda transformadora que creemos en el derecho a la vivienda. En otras cuestiones puede serlo, pero en políticas de vivienda, desgraciadamente, no lo son, porque al final se plantean, al menos hasta ahora, medidas que son, bueno, paliativas en el mejor de los casos, cosméticas, que vienen a apuntalar el modelo especulativo, ¿no? En Izquierda Unida estamos muy pendientes, por supuesto, de lo urgente, y lo comentaba Arantxa, es central el decreto antidesahucios. O, por ejemplo, un tema que también hemos sacado esta semana al hilo de un estudio que está haciendo el Ministerio de Consumo, que está señalando con acierto que hay alquileres que van a vencer ahora a comienzo de año, pasados 5 años, masivos, porque parece ser que en 2021, en pandemia, se firmaron muchos alquileres y bueno, pues casi 2 millones de personas se van a ver afectadas por una subida brutal en el precio de los alquileres, a no ser que el Gobierno central haga algo, que se está intentando hacer desde el Ministerio de Consumo, ojalá que tenga el alcance suficiente, ¿no? para poder evitar esto. Pero más allá de lo urgente, lo que estamos tratando de plantear son medidas pues, que supongan un modelo alternativo, un modelo transformador, un modelo que sí garantice el derecho a la vivienda y que tienen mucho que ver con lo que están haciendo nuestras compañeras de Asturias. Hablamos de, por supuesto, vivienda pública, blindarla de por vida y en régimen de alquiler. Es que no podemos plantear con normalidad que se venda la vivienda pública, porque deja de ser pública, compañeras y compañeros, y nos quedamos sin suelo. Tiene que ser el régimen de alquiler a perpetuidad, por supuesto, de gestión pública, fuera inmobiliarias, y con una perspectiva amplia, social. Evidentemente, las familias vulnerables tienen que estar favorecidas, ¿no? a la hora de acceder a la vivienda pública, pero no solo, y lo ha apuntado muy bien María, y esto es algo también central, que tenemos que tener muy claro. El problema de la vivienda afecta al conjunto de la clase trabajadora, no a las familias vulnerables, que también, por supuesto, y eso hay que atenderlo, no a los jóvenes, porque ya os digo yo que en el barrio de Salamanca, en Madrid, los jóvenes que viven ahí no tienen ningún problema con la vivienda, alguna van a heredar, más pronto que tarde. Esto es un problema del conjunto de la clase trabajadora y evidentemente afecta más a los sectores más precarizados, como son los jóvenes de la clase trabajadora. Pero es un problema que afecta a la clase trabajadora en su conjunto y por eso ese parque público se tiene que orientar también con una perspectiva de, más allá del alquiler social, pues de alquiler asequible, Y centrándonos no solo en la construcción, habrá que construir donde haga falta, pero fundamentalmente en la recuperación, en la rehabilitación, en el tanteo y retracto y en la expropiación, que es una medida legítima, que es una medida necesaria y que debe ser nuestra bandera. Y yo estoy completamente de acuerdo con Enar cuando hace ese apunte de política valiente. Creo que tenemos que salir a la ofensiva con esa propuesta, más allá de que es una propuesta que llevemos en el programa electoral y que compartamos aquí comunicativamente, hay que darle un impulso. Vivienda rural también, lo preguntaba Pilar, tenemos una propuesta, evidentemente con perspectiva integral, no podemos hablar de vivienda rural sin hablar de transporte, sin hablar de empleo, y eso pues lo estamos trabajando también. Según el INE, hay en este país 3,8 millones de viviendas vacías, que evidentemente no están en las ciudades mayoritariamente, pero sí en los pueblos, vacías por no decir abandonadas.
y eso pues, es algo también que hay que trabajar. Regulación de precios, por supuesto. Se preguntaba qué se puede hacer para que las comunidades autónomas cumplan. Yo no soy jurista, pero desde luego la batalla política hay que darla hasta las últimas consecuencias y no se está dando, y ahí tendría que estar también dando la pelea el Gobierno central. Medidas contra la turistificación y bueno, voy a cerrar aquí porque creo que ya nos hemos pasado un poquito de tiempo. Creo que está claro que las tres administraciones están absolutamente interpeladas en esto de avanzar en el derecho a la vivienda y que el Gobierno central no está dando la pelea y las organizaciones de la izquierda transformadora sí que la tenemos que dar. Es importantísimo que allí donde estemos demos ejemplo, porque bueno, yo creo que arrojar luz y esperanza y hacerle entender a la gente que efectivamente es posible, es muy, muy, muy importante, pero creo que esa batalla cultural hay que darla fundamentalmente en la calle. Y cerramos aquí, gracias a los ponentes, y seguimos.